Bendiciones a todos y cada uno de ustedes que abre una vez este enlace para ver este video. Les saludo esperando y que todos se encuentren gozando de las preciosas y grandísimas promesas que Dios ha regalado, que Dios ha otorgado a todos aquellos que creen en Él, a todos aquellos que han depositado su confianza en Él como su Dios, como su Señor, como su Salvador, como el único Dios verdadero en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Navidad está cerca. Hoy quiero tocar con usted un tema que he titulado La mejor Navidad de la historia. La mejor Navidad de la historia. Algunos celebrarán el nacimiento de la persona que aproximadamente ya 2020 años vino a visitar esta tierra. Algunos entienden lo que esto significa, otros no lo entienden. Pero hay muchos que entienden que lo que significa, hay muchos que entienden lo que significa para la humanidad, lo que significa para el hombre, pero lo que significa especialmente para su iglesia. Las promesas que Dios ha otorgado al hombre, que le ha regalado, son principalmente beneficiosas para la iglesia, para todos aquellos que han creído en Él, que han confiado en Él. Yo quiero hablar de este tema con usted, ya que siendo la Navidad un evento muy importante para muchos, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que la Navidad sea uno de los eventos o el evento más esperado por muchos? Es el evento más esperado de todo el año. ¿Qué es lo que hace que la Navidad sea un tiempo de felicidad, que sea un tiempo de alegría, que sea un tiempo de armonía? ¿Qué es lo que lo hace que sea un tiempo de esperanza? Mire, aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo, fue dada una profecía. Y esta profecía está escrita en el libro de Isaías, donde se habla acerca del nacimiento de este santo ser llamado Jesús, llamado Jesucristo, llamado el Señor. Allí en Isaías 7:14, si usted tiene ahí su Biblia a la mano, me gustaría que me acompañara y la pudiéramos abrir juntos, leer juntos. 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Examinemos lo que sigue. Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ponga atención a esto que acabo de leer. Porque lo que esta profecía está diciendo, y llamará su nombre Emmanuel, lo que esta profecía está diciendo es que Dios nos visitaría en la persona de Jesucristo. Está diciendo que Dios tomaría forma de hombre en la persona de Jesús. Es exactamente lo que está diciendo, y es exactamente lo que la Escritura dice ahí en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, verso 6, el cual dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres.
es exactamente lo que Isaías estaba profetizando acerca del nacimiento de Jesús, que Dios nos visitaría. Será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios nos visitaría, Dios estaría visitando al hombre en la persona de Jesucristo. Dios estaría siendo encarnado en este santo ser llamado Jesucristo. Y es exactamente lo que le decía a Filipenses, nos está recalcando y nos está recordando, afirmando un evento importante y especial que estaría sucediendo y beneficiando a la humanidad, la encarnación de Dios en el cuerpo humano de Jesús. Esta escritura de que Dios se haría carne era un misterio. Era un misterio porque la pregunta era, ¿cómo es que Dios podría visitar al hombre? Los profetas lo escucharon, pero no sabían exactamente a quién estaba dirigido. Y ese versículo ahorita se lo voy a dar. Ahora, la escritura nos enseña claramente este evento, pero le decía yo que esto era un misterio. Era un misterio. ¿Cómo es que Dios podría visitar al hombre? Siendo que Él era Dios, Dios invisible. Pero Dios siendo invisible, para poder visitar al hombre, para poder visitar al ser humano y poder habitar entre ellos, entre nosotros, Él tenía que tomar primeramente forma de hombre para poder manifestarse a los hombres. Ahora, esto es exactamente lo que la escritura dice. Aunque muchos discutan, mira, este asunto, lo que la escritura está diciendo de que Jesucristo sería manifestado en carne, y yo sé que muchos no lo entienden esto, pero es exactamente lo que la escritura está diciendo, aunque muchos quieran discutir este asunto y no lo puedan entender, y por el hecho de que no lo entiendan, esto no significa que no sucedió. Es más, la escritura habla de este tema en cuestiones o en cuanto a la encarnación de Jesucristo. Y la misma Biblia dice que es indiscutible. Mire, primera carta a Timoteo 3:16 dice indiscutiblemente, es indiscutible este asunto de que Dios se manifestó, de que Dios se encarnó en Jesucristo. Acuérdese, Navidad quiere decir nacimiento o el acto de nacer. Dios se manifestó, Dios se encarnó en Jesucristo, y esto es indiscutible. Según la carta Timoteo 3:16, indiscutible, que este es indiscutible, dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, de la bondad de Dios, de la manifestación de Dios. Dios fue manifestado en carne, y esto es indiscutible. Dios fue manifestado en carne y fue justificado en el Espíritu. Mire esto. Cuando Dios se manifestó en carne, dice primera carta a Timoteo 3:16, que cuando Dios, el Dios invisible, el Dios de la gloria, el Dios del cielo, se manifiesta, nace en Jesucristo, dice que en ese momento los ángeles vieron a Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y fue visto por los ángeles. Los ángeles, aunque usted no lo crea, jamás habían visto a Dios, porque a Dios no se le podía ver, porque Dios es espíritu, era espíritu. Y aunque ellos fueron creados para habitar y estar en las moradas de Dios, glorificándole, alabándole, exaltándole, ellos jamás habían visto a Dios. Pero en el momento de su encarnación, en el momento que Dios es manifestado en carne, yo creo que ustedes entienden la palabra manifestarse, hacerse visible, hacerse presente. En el momento que Dios se hace visible, en el momento que Dios se hace manifiesto en Jesucristo,
En ese momento los ángeles pudieron ver a Dios. Los ángeles vieron a Dios en la persona de Jesucristo. Algunos dirán, usted está mal de la cabeza. ¿Cómo puede decir que los ángeles estaban viendo a Dios en Jesucristo? Usted recuerda la plática que tuvo Dios, el Señor Jesucristo con sus discípulos ahí en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14, del verso 6 en adelante. Cuando estaba este discípulo, y vamos a darle lectura, porque no quiero que esto también nada más quede así en el aire. Ahí en el libro, el Evangelio de Juan capítulo 14, mire esto, desde el capítulo 14, verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7 clave, ponga atención a esto. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, dice Jesús. Jesús, hablando con Tomás, le dice, si me conocieres a mí, también a mi Padre conocerías. Pero le está diciendo, pero no me conocen. Ahora, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoces y le han visto. Desde ahora le conoces a quién, al Padre, y ya le han visto. Felipe le dijo, no, Señor, a mí no me la pongas en parábola. A mí háblame claro. A mí muéstrame al Padre y con eso me basta. No me digas que si te conozco a ti, puedo conocer al Padre. No, a mí muéstrame al Padre y yo con eso quedo satisfecho. Eso es lo que Felipe le está diciendo al Señor Jesucristo. Muéstrame al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces? ¿Qué le está diciendo Felipe a Jesús? Muéstrame al Padre. Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me conoces? Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. Mire la respuesta. ¿Cómo pues me estás diciendo tú muéstrame al Padre, Felipe? ¿Cómo tú puedes decirme eso? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Tú no crees que yo soy el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe. Este misterio de la encarnación de Jesús, el Padre encarnado en Jesucristo, pudo hacer posible que el hombre visiblemente pudiera ver a Dios manifestado en carne. Por eso dice, y fue visto por los ángeles. Los ángeles jamás habían visto a Dios. Fue predicado a los gentiles y fue creído en el mundo, y también fue recibido arriba en gloria. Y es por esto que en Filipenses 2:9 dice, por el cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo, mire, que Jesucristo es el Señor, porque no hay
otro Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Dios estaba en Jesucristo manifestándose a la humanidad. En esto consiste la Navidad, la manifestación de Dios en Jesucristo. La manifestación de Dios en Jesucristo. Muchos se preguntan, pero ¿por qué la fiesta de Navidad? Ok, ya entiendo, Dios estaba en Jesucristo, ya entiendo el nacimiento, Dios fue encarnado, fue manifestado, pero, ok, esto sucedió, pero ¿por qué la fiesta? ¿Por qué la alegría? ¿Por qué el gozo? ¿Por qué es tan importante este evento? ¿Qué trae de beneficio para mí? ¿Qué trae de beneficio para usted? Ah, muy buena pregunta. ¿Por qué el celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Por qué celebrar este nacimiento? Mire, si usted no sabía por qué nosotros entendemos y creemos en la Navidad, que viene a ser el nacimiento de Jesús, si usted no entiende por qué es tan glorioso, por qué es un evento tan importante para la iglesia, si usted no sabía, se lo voy a recordar y se lo voy a enseñar en este corto mensaje. Mire, la Biblia enseña que desde la caída del hombre en el jardín del Edén, escuche esto y ponga atención porque esto es corto, desde la caída del hombre allá en el jardín del Edén, la humanidad sufrió una separación total con Dios. Una separación total. O sea, hubo una separación entre Dios y los hombres. Cuando el hombre fue expulsado a causa de su pecado, a causa de la caída, allá en el jardín del Edén, el hombre fue echado fuera de la presencia de Dios, fuera del jardín del Edén. Quedó destituido, quedó en una enemistad. ¿Okay? Quedó en una enemistad con Dios. Romanos 3:23 es donde se afirma todo esto, no solamente Romanos, no, pero le voy a dar una cita para enseñarle y explicarle cuál es la condición y en qué situación quedó el humano, el ser humano, después de la caída, después de la salida del jardín del Edén. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? Toda la humanidad. Usted me preguntará, ¿pero todos? La respuesta es sí, todos. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice esto? Porque yo ya casi puedo ver la expresión de algunos que están viendo este video y que dicen, ¿todos? ¿A poco todos pecaron? ¿A poco todos quedaron destituidos de la gloria de Dios? Si yo conozco personas que son buenas. No, mire, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno bueno. Todos pecaron. Todos éramos pecadores desde la caída de Adán. Por cuanto en Adán todos pecaron, todos murieron. Toda la humanidad. Entonces, aquí en esta parte que le acabo de explicar, espero ya usted haya entendido y ya se haya dado cuenta de la condición del hombre antes del nacimiento de Jesucristo y de la necesidad que había de él. Por cuanto todos pecaron. En estos versículos está la respuesta al por qué la celebración de la Navidad. En estos versículos que le voy a leer. El porqué de la Navidad? Al porqué de la celebración del nacimiento de Jesús. ¿Por qué es la gran cosa? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué quedó marcado en la historia, impreso en la historia? ¿Por qué?
¿Por qué la celebración de ese nacimiento, de esa encarnación, de esa manifestación de Dios en Jesús? Mire, dice Romanos que por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Usted está de acuerdo en esto porque lo acabamos de leer. Pero también dice Romanos, ahí en el 6:23, que los pecadores merecen la muerte. Ahora, ¿por qué la celebración de la Navidad? Mire, Romanos dice que los pecadores merecen la muerte. Usted merecía la muerte. Yo merecía la muerte. La humanidad merece la muerte. ¿Por qué? Por cuanto todos pecamos. Pecados. Los pecados, el quebrantamiento de la ley, todos ofendimos a Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Ahorita va a entender el por qué la celebración de la Navidad. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, esta palabra, mas la dádiva de Dios, llama mucho mi atención. Aquí la dádiva quiere decir el regalo que Dios nos dio. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es, el regalo que Dios nos dio fue la Navidad, que quiere decir que nuestro regalo para los pecadores, para los que merecíamos la muerte, nuestro regalo a través de la Navidad por medio del nacimiento de Jesucristo. O sea, más bien, nuestra Navidad, la dádiva de Dios fue el regalo que es el nacimiento de Jesucristo. Esa fue la dádiva de Dios para la humanidad. ¿Cuál es la dádiva de Dios para la humanidad? El nacimiento de Jesucristo. Esto quiere decir la Navidad. El nacimiento de Jesucristo fue el regalo de Dios para los pecadores. Fue este nacimiento de Jesucristo, el regalo fue lo mejor que el hombre pecador pudo haber recibido. El acto de nacer, el acto de que Dios haya encarnado en Jesucristo, eso es nuestro regalo. El mejor regalo que la humanidad pudiera haber recibido. Es nuestro regalo. Y el regalo fue, 2 Corintios 5:19, que cuando Dios es manifestado y es encarnado en Jesucristo, el regalo fue que ese Cristo que nació y creció, y que llegando el tiempo indicado por Dios, comenzó su ministerio y comenzó andando por las calles alrededor de la ciudad que lo vio nacer, por pueblos y aldeas. Comenzó su ministerio llevando a cabo un mensaje de reconciliación, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 5:19, segunda carta a los Corintios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mira el regalo, el nacimiento de Jesucristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El regalo fue, Juan 3:16, que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. A través de creer en la encarnación de Dios en Jesucristo, de que Jesucristo es Dios manifestado en carne, y que Dios manifestado en carne estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados y ofreciendo salvación, vida eterna a través del creer que Jesucristo es Dios manifestado en carne. A través de creer que el nacimiento, el acto de nacer Dios en Jesucristo trae
salvación. Casi por nada se celebra la Navidad, el nacimiento. Esta es una fiesta que debe de ser celebrada, pero celebrada de la manera bíblica. Bíblica, la Navidad bíblica. Qué grande y maravilloso es Dios. Qué grande y maravilloso es Dios, que con su encarnación, escuche esto, que con su encarnación abrió una puerta. Cuando abrió esta puerta, estableció un periodo de gracia para que todo aquel que crea en su encarnación, su nacimiento, pueda ser reconciliado con Dios, para que sus pecados le sean perdonados y por consecuencia pueda recibir perdón de pecados y la vida eterna. El regalo de Dios a través de su nacimiento. ¿Sabe usted una cosa? Hace aproximadamente ya 2020 años inició la Navidad. La Navidad no es algo que acaba de surgir hace 5 años, 10 años, 20, 30, ni siquiera 50, ni siquiera 100 años. La Navidad surgió hace ya aproximadamente 2020 años. La mejor Navidad de la historia. Hasta el día de hoy se sigue celebrando la Navidad. Después de 2020 años, hasta el día de hoy, se sigue celebrando la Navidad y hasta el día de hoy hay gente que sigue siendo reconciliada con Dios. Hasta el día de hoy hay gente, a la gente Dios le sigue ofreciendo la reconciliación, el perdón de pecados. Si solamente usted decide celebrar la Navidad en su corazón. Hasta el día de hoy, Dios sigue perdonando pecados. Hasta el día de hoy, Dios sigue reconciliando consigo a la humanidad. Hasta el día de hoy, Dios sigue ofreciendo esa reconciliación que comenzó hace más de 2020 años. Aún sigue perdonando pecados. Si solamente usted decide celebrar la verdadera Navidad en su corazón, yo le digo, la Navidad, mi hermano, no son los regalos. La Navidad no son las luces. La Navidad no es un arbolito de Navidad que le llamamos. La verdadera Navidad no es en un día específico, en un mes específico, en un día específico. La verdadera Navidad, entienda esto y grábeselo muy bien, la verdadera Navidad se celebra cuando el verdadero nacimiento de Jesús se lleva a cabo dentro de su corazón. Cuando el verdadero nacimiento de Jesús se lleva a cabo dentro de su corazón. Esa es la verdadera Navidad. Y quizás me preguntará, ¿cómo sé que Jesús ha nacido en mi corazón? ¿Cómo sé que estoy celebrando la verdadera Navidad y no la Navidad falsa que el mundo presenta? ¿Cómo sé yo todo esto? ¿Cómo puedo saber si Jesús ha nacido en mi corazón? ¿Cómo sé que estoy celebrando la verdadera Navidad? Que no es un año más que está pasando y que quizás yo esté en las mismas, siguiendo simplemente una rutina, una tradición. Y quizás usted quiera ser participante del verdadero regalo, de la verdadera dádiva que Dios ha dado al hombre. ¿Cómo sé? Bueno, la respuesta le va a dar, la escritura le va a dar la respuesta. Si usted quiere saber cómo saber si estoy celebrando la verdadera Navidad o cómo sé que celebré la verdadera Navidad. Porque hay personas que celebraron la verdadera Navidad en un tiempo de su vida
y la siguen celebrando, porque una vez que la verdadera Navidad, el nacimiento de Jesucristo, la encarnación de Dios, hace efecto en su vida, es una celebración de Navidad constante, que no se celebra solamente una vez al año, que no se celebra solamente una vez al mes, sino que se celebra a cada respirar que usted produce, que usted, a cada aliento de vida que usted da. Porque la verdadera Navidad, cuando llega, esa viene para quedarse, no para celebrarse una vez al año, no, sino para celebrarse una vez de que Cristo nace en su vida. Entonces de allí se empieza a celebrar a cada momento, a cada respirar, cada respirar. ¿Cómo sabemos entonces, pues, que hemos celebrado o que estamos celebrando la verdadera Navidad? Ahí en el libro de Isaías capítulo 9, verso 6, dice la escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Cómo saber si usted está celebrando ese nacimiento, esa Navidad, como Dios manda? Cuando usted entiende que el Hijo de Dios que fue nacido es el Señor, el Rey del universo, el Creador, el Señor de señores. Cuando usted entienda que ese Hijo que nos fue dado es a quien Dios le dio toda potestad y autoridad. Ahí Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando ellos le vieron, le adoraron. Le adoraron. Si usted adora a Jesús, quiere decir que usted ha entendido algo, tal y como los discípulos lo entendieron. ¿Por qué le adoraron? Mire, verso 17 dice: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con el verso anterior? Le estaba diciendo que cuando usted entienda que ese Hijo que nos es dado es quien tiene el poder y autoridad sobre su vida, y usted por consecuencia le rinde adoración, es ahí donde podemos darnos cuenta que usted ha entendido el verdadero significado de la Navidad. Cuando usted entiende que el principado fue sobre su hombro, poder, autoridad, potestad, Él es el Salvador, Él es el sacrificio, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro todo. El único principado quiere decir aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad. Cuando Él es el que gobierna su vida, y es donde usted se da cuenta que está celebrando la verdadera Navidad. Cuando Él, Dios, Jesús, es el que gobierna su vida. Pero si es el pecado, si es el mundo, si son las tradiciones las que están gobernando su vida, entonces usted no ha entendido el nacimiento y no está celebrando la verdadera Navidad. No ha entendido que un niño fue nacido que se llamaba o se llamaría, dice la Escritura, Dios con nosotros, Emmanuel. Se llamará su nombre Admirable. ¿Cómo sé que estoy celebrando la verdadera Navidad? El nacimiento. Cuando Jesús nace en su corazón, cuando Jesús forma parte de su vida, cuando usted ha sido reconciliado con Dios, Jesús se vuelve admirable en todo su sentido. Jesús es el admirable, el único digno de mirar. Dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, y en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Porque Él es admirable. Si vuestros ojos deben de mirar a algo o a alguien, debe de ser aquel que es admirable. ¿Por qué perder su vista? ¿Por qué perder su enfoque en aquello que no tiene sentido? Sino más bien puestos los ojos en Jesús, porque Él es admirable, digno de admirar. ¿Por qué? Por la obra que Él ha hecho. La obra que Él ha hecho, el acto de nacer. Él murió por usted, Él murió por mí. La obra salvífica, el sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario, lo hacen admirable. Lo hacen nuestro todo, digno de mirar. Cuando usted entienda que Jesús es su consejero,
Es cuando usted sabrá que usted está celebrando la verdadera Navidad. ¿Por qué consejero? Porque el consejero es aquel que es la guía de usted. Su consejero es aquel que lo dirige, es aquel que lo instruye, es aquel que lo corrige cuando usted va mal. Y si usted es una de las personas que acepta el consejo, la dirección y la corrección de Dios, entonces usted está celebrando y usted está por el buen camino de la Navidad, del nacimiento, del acto de nacer de Dios en su vida. Cuando usted entienda que Dios es fuerte y que no hay otro más fuerte que Él, y por fuerte entienda que Él es el Todopoderoso, y porque Él es el Todopoderoso, nosotros nos rendimos a Él con temor. Nos rendimos a Él porque Él es el Todopoderoso. Él es el único Dios fuerte, a quien toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua deberá confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, algo que sigue aquí. Cuando usted entienda que Jesucristo, el Hijo que nos fue nacido, el Hijo que nos fue dado, es nuestro Padre eterno, el Padre de la creación. Cuando usted entienda que Jesucristo es el Padre eterno, entonces usted podrá celebrar ese nacimiento, esa encarnación, y cuando eso suceda en su vida, podrá gozar de la paz que el príncipe, que es Jesucristo, nos da, y podremos celebrar esta Navidad con paz, en armonía. Paz quiere decir que fuimos reconciliados con Dios, y como sabemos que fuimos reconciliados con Dios, en nuestra vida, en nuestro corazón puede haber paz, tranquilidad. Se puede vivir confiado, se puede vivir firme, se puede vivir con seguridad en Él. En Jesucristo, el Hijo que nos fue nacido, el Hijo que nos fue dado. Y el principado es sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es la Navidad. La mejor Navidad de la historia. El nacimiento de Jesucristo hace más de 2020 años, pero que hace algunos años o días o meses fue nacido y sigue naciendo y seguirá naciendo en el corazón de muchos que podrán vivir para adorarle, para entregarse y rendirse a Él, adorarle a Él, solamente a Él. Mi hermano, yo con este corto mensaje me despido de ustedes. Espero y hayan entendido lo poco que yo le haya podido explicar acerca de este tema, y que usted pueda tener esa paz, esa tranquilidad en su corazón, porque ha entendido lo que Jesucristo representa, lo que esta Navidad representa para la humanidad, para usted que ya ha creído. Y oremos a Dios para que la Navidad siga sucediendo, pero no una Navidad externa que se adorna con luces, con regalos, con tantas cosas, no, sino una Navidad que se adorna con el cambio de vida producido en aquellas personas que han sido afectadas por la Navidad. El cambio de convertirse de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de vida. Bendiciones, y estamos mirándonos en el próximo video. Gracias.